Hay un momento casi imperceptible en el que comienzas a notar que tu presencia ya no provoca lo mismo. Las personas dejan de mirar como antes. Las palabras que antes despertaban sonrisas ahora solo generan indiferencia. Y los gestos de cariño se reciben con frialdad, como si tu entrega se hubiera vuelto invisible. No lo notas de golpe. Es un desgaste lento, una evaporación emocional que ocurre día a día. Y sin darte cuenta, comienzas a esforzarte más. Das más tiempo, más atención, más afecto, creyendo que si das más, te verán más. Pero ocurre lo contrario. Cuanto más das, menos te valoran. Déjame contarte una historia. Cuentan las crónicas antiguas que en un reino lejano vivía un caballero joven y noble, valiente en el campo de batalla y gentil en la palabra. Había ganado el favor de todos, pero sobre todo el corazón de una princesa, cuya belleza y dulzura eran conocidas en toda la tierra. Durante meses, él dedicó cada día a cortejarla. Cabalgaba largas distancias solo para verla sonreír. Le escribía versos en las noches, la acompañaba en los jardines y se mantenía siempre cerca como un guardián silencioso. Y ella, al principio, se deslumbró por su devoción, por su ternura y constancia. Pero con el paso del tiempo, algo cambió. El caballero estaba siempre presente, en la mañana, en la tarde, en la noche. Su rostro, antes esperado, se volvió cotidiano. Sus palabras, antes dulces, comenzaron a sonar repetidas. La princesa empezó a evitarlo, a hablarle con frialdad, como si su amor, a fuerza de estar tan cerca, hubiera perdido brillo. El caballero lo notó. Notó cómo las cartas ya no eran respondidas, cómo los paseos eran más cortos, cómo la mirada de ella ya no se iluminaba al verlo. Y entonces comprendió una verdad que pocos descubren sin dolor. La presencia constante puede apagar incluso la llama más pura. Una noche, sin decir palabra, decidió partir. Dejó una carta breve. No busco olvidarte, princesa. Solo deseo recordar quién soy cuando no estoy contigo. Y se fue. Atravesó montañas, cruzó mares, se internó en otras tierras donde nadie conocía su nombre. Durante su viaje luchó en guerras, ayudó a aldeanos, aprendió de sabios y conoció la soledad. Cada día sin ella fue una herida y, al mismo tiempo, una lección. Porque la ausencia no solo la puso a prueba a ella, sino también a él. Pasaron los meses. El nombre del caballero comenzó a resonar entre trovadores y viajeros. Hablaban de su valor, de su nobleza, de su mirada serena. Y en la corte, la princesa empezó a escuchar esas historias. Al principio fingió indiferencia, pero en el fondo de su alma algo empezó a dolerle. Recordó su voz, su sonrisa, su lealtad. Cada recuerdo se volvió más vivo que su presencia alguna vez lo fue. Una tarde, al ver pasar por el castillo a un mensajero que traía su nombre en una canción, la princesa rompió en llanto. Comprendió que había dejado ir a alguien que no solo la amaba, sino que la había honrado con su corazón entero. Y entonces mandó a buscarlo. Cuando el caballero regresó, el reino entero salió a recibirlo. Venía distinto, más fuerte, más sabio, con una calma que solo da el silencio. Ella lo miró con lágrimas en los ojos y le susurró: «Creí que al irte te olvidaría, pero solo aprendí cuánto te necesitaba». Él sonrió con tristeza y serenidad y respondió: «Los amores débiles mueren con la distancia. Los verdaderos se fortalecen en la ausencia». Y sin decir más, inclinó la cabeza y se marchó entre la multitud. Su partida no fue un castigo, sino una enseñanza, porque ella entendió, al fin, que a veces hay que perder la presencia de alguien para comprender su valor. Y él comprendió que quien aprende a estar solo se vuelve imposible de reemplazar. En psicología emocional hay un fenómeno curioso. Cuando algo está siempre disponible, el cerebro deja de notarlo. Sucede con los olores, con los sonidos y también con las personas. Lo cotidiano se vuelve invisible. Cuando alguien te tiene demasiado cerca, deja de percibir lo que aportas. Tu bondad se vuelve costumbre, tu compañía rutina, tu cariño paisaje. Y en ese punto, ya no se trata de que no tengas valor, sino de que lo han olvidado.
No porque tú hayas cambiado, sino porque no se puede apreciar lo que nunca falta. Tu error no fue amar demasiado, Sino quedarte demasiado tiempo en un lugar que ya no te veía. El peligro de dar sin medida. El ser humano, por naturaleza, tiende a valorar lo escaso. Por eso el oro es preciado. Por eso las puestas de sol nos detienen. Por eso un abrazo sincero puede marcar más que 1000 conversaciones. Pero cuando das constantemente, sin pausas, sin límites, la otra persona deja de notar el esfuerzo detrás de cada gesto. Creen que tu amabilidad es infinita, que tus mensajes llegarán siempre, que tu tiempo está garantizado. Y ahí nace el desequilibrio. Uno da por amor, el otro recibe por costumbre. Mientras tú te desgastas intentando mantener viva la conexión, el otro se acostumbra a que estés, como si tu presencia fuera parte del decorado de su vida, hasta que llega el día en que sientes que ya no brillas en su mirada. Y duele, porque uno no se da cuenta de cuánto valía su presencia hasta que comienza a sentirse invisible. El espejo de la indiferencia. Nada te hace crecer tanto como sentir que ya no importas. Esa sensación, aunque amarga, es el espejo más honesto que tendrás. Te muestra que algo anda mal, que has dado más de lo que te han pedido, que has invertido energía donde ya no hay reciprocidad. Y en lugar de verlo como rechazo, puedes verlo como una oportunidad para despertar. La indiferencia no siempre es desprecio. A veces es el empujón silencioso que la vida te da para decirte, ya es hora de volver a ti. Porque cuando una relación, sea amor, amistad o familia, te exige presencia pero no ofrece aprecio, no te está nutriendo, te está drenando. Aprender a retirarse sin rencor. El poder de la ausencia no radica en desaparecer por orgullo, sino en retirarte con calma, cuando tu presencia ya no aporta crecimiento ni respeto. No se trata de castigar a nadie, sino de reconocer que no puedes seguir regalando energía a quien no la valora. Hay un tipo de dignidad silenciosa en saber irse sin explicaciones. No con drama, sino con serenidad. Sin puertas cerradas con rabia, solo con la certeza de que mereces más. Retirarse no es perder. Perder es quedarse donde no te valoran, esperando que algún día lo hagan. Ejemplo práctico, la llama que se apaga. Imagina una vela encendida en una habitación oscura. Su luz calienta, reconforta, da sentido al espacio. Pero si alguien deja esa vela encendida día y noche, sin pausa, tarde o temprano dejará de apreciarla. Y cuando la llama se apague, recién notará la oscuridad. Así es tu presencia. Brilla, ilumina, da sentido. Pero si la entregas sin descanso, se vuelve invisible. Tu poder no está en mantenerte encendido para todos, sino en saber cuándo proteger tu fuego. Ejercicio para reflexionar. Cheto ejercicio de claridad emocional. Durante los próximos 3 días, observa en silencio tus relaciones. Nota quién te busca sin pedirle, quién te escucha sin distraerse, quién aprecia tu tiempo sin darlo por hecho. Luego hazte esta pregunta sincera. ¿Estoy siendo valorado o solo utilizado por costumbre? Si la respuesta te incomoda, es señal de que debes dosificar tu energía. Aprende a estar presente con calidad, no con exceso. Cuando la ausencia devuelve el equilibrio, la magia de desaparecer un tiempo está en que el silencio reajusta el valor. La distancia le recuerda al otro lo que daba por sentado. Y más importante aún, te recuerda a ti quién eras antes de desgastarte. En ese espacio sin ruido recuperas claridad. Descubres que puedes estar bien solo, que no necesitas ser notado para tener valor y que tu vida no se apaga solo porque alguien dejó de mirarte. A veces no te faltaba amor, te faltaba respeto propio. Y cuando te retiras, el respeto vuelve. La presencia sin límites se convierte en costumbre. La ausencia bien usada se convierte en poder. No desaparezcas para manipular, desaparece para sanar. Tu valor no aumenta cuando alguien te ve, sino cuando tú decides no suplicar por ser visto. Quien aprende a estar solo se vuelve irresistible para el mundo. Tu presencia tiene un precio y ese precio se llama autorrespeto. Cuando lo olvidas, te desgastas. Cuando lo recuerdas, floreces. Aprende a dosificarte. Aprende a irte con calma.
Aprende a dejar que tu ausencia hable cuando tus palabras ya no son escuchadas. El mundo no siempre valora a quien está, pero nunca olvida a quien supo irse a tiempo. Capítulo 2. El error de quedarse donde no te valoran. Hay heridas que no sangran, pero duelen todos los días. Una de ellas es quedarte donde no eres valorado, sosteniendo vínculos que solo tú estás intentando mantener. Te quedas porque amas, porque esperas que cambien, porque crees que si haces un poco más, tal vez te vean. Pero la realidad es otra. Quedarte donde no te valoran es una forma lenta de desaparecer en vida. 1. El autoengaño de la esperanza. Tal vez mañana me trate diferente. Seguro no se dio cuenta de lo que hizo. Voy a demostrarle que sí valgo. Esa voz interior que justifica lo injustificable es el reflejo de tu miedo a soltar. No es amor lo que te ata, es esperanza mal dirigida. Hay relaciones, trabajos o entornos donde el respeto ya se fue hace tiempo, pero tú sigues allí, intentando rescatar algo que ya no existe, y en ese intento te vas perdiendo poco a poco. El problema no es tener esperanza, sino usarla como excusa para no tomar decisiones. Esperar que te valoren en un lugar donde no lo hacen es como regar una planta de plástico. No importa cuánto amor le pongas, no crecerá. 2. Las señales del desvalor. Quedarte donde no te valoran no siempre se nota de inmediato. A veces comienza con pequeños detalles. Dejan de escucharte con interés. Tus palabras ya no importan. Tus límites se cruzan constantemente. Te hacen sentir culpable por tener emociones. O simplemente te ignoran con una indiferencia que corta el alma. No te humillan con gritos, sino con silencios. No te hieren con golpes, sino con ausencias disfrazadas de normalidad. Y aún así te quedas, porque temes que irte sea perder. Pero la verdad es que ya estás perdiendo desde el momento en que aceptas menos de lo que mereces. 3. El costo invisible de quedarse. Cada vez que te quedas donde no te valoran, algo dentro de ti se apaga. Pierdes brillo, motivación, energía, te adaptas a ser invisible y comienzas a creer que ese es tu lugar en el mundo. La mente se acostumbra rápido a lo que tolera, incluso a la tristeza. Te dices, así es la vida, al menos tengo algo, podría ser peor. Pero lo que realmente estás haciendo es normalizar el vacío. No hay crecimiento en un terreno donde no te regalan ni una mirada sincera. No hay paz donde tienes que justificar tu valor a cada instante. El precio de quedarte no es solo emocional, también es espiritual. Te desconectas de ti mismo y cuando eso pasa, ni el amor propio te reconoce en el espejo. 4. ¿Por qué la gente se queda? No es debilidad, es miedo. Miedo a la soledad, al cambio, a no encontrar algo mejor. Nos enseñaron a creer que estar acompañado, aunque duela, es mejor que estar solo. Pero nadie te dijo que la soledad digna es más sanadora que la compañía que te apaga. No hay nada más liberador que cerrar una puerta sabiendo que al otro lado ya no hay respeto. Quedarse puede parecer comodidad, pero en realidad es una forma de dependencia emocional. Porque quien no se valora se acostumbra a sobrevivir con migajas. 5. Ejemplo práctico. El espejo de la costumbre. Imagina una persona que trabaja en un lugar donde lo explotan. Cada día da más de lo que recibe y cuando se queja le dicen, deberías estar agradecido por tener trabajo. Al principio esa frase parece lógica, pero con el tiempo esa gratitud forzada se convierte en culpa y la culpa lo mantiene allí, resignado, temiendo perder lo poco que tiene. Hasta que un día se va y al irse descubre algo poderoso. No perdió nada, solo recuperó su valor. Así pasa con las relaciones, las amistades, los entornos. Cuando te vas de donde no te valoran, no estás abandonando, te estás salvando. 6. Aprender a elegirte a ti mismo. Elegirte no es egoísmo, es supervivencia emocional. Significa entender que no puedes ser el salvavidas de quien te está hundiendo. Cuando decides retirarte, algo dentro de ti se alinea. Sientes dolor, sí, pero también libertad. Y con el tiempo esa libertad se convierte en poder,
porque comienzas a entender que la soledad no es ausencia de compañía, es presencia de ti mismo. Y una vez que aprendes a estar contigo sin miedo, ya no aceptas menos de lo que mereces. 7. Ejercicio práctico: el mapa de tu valor. Toma una hoja y divide en 2 columnas. En la primera, escribe los lugares, personas o situaciones donde sientes que no te valoran. En la segunda, escribe cómo te sientes cuando estás allí. ¿Te agotas? ¿O te sientes pequeño? Te callas. Luego pregúntate, ¿qué perdería si me voy? ¿Y qué estoy perdiendo al quedarme? Esa pregunta es la llave, porque casi siempre quedarte duele más que irte. 8. Frases para recordar. No te quedes donde solo sobrevives. Ve donde floreces. La costumbre no es amor, es miedo a empezar de nuevo. Quien no te valora no te odia, simplemente no te merece. Irte no te hace malo, te hace consciente de tu valor. 9. Conclusión del capítulo. A veces la vida no te quita personas o lugares, te libera de ellos. El error no fue amar, fue quedarte demasiado tiempo en un sitio que ya no te correspondía. Irte de donde no te valoran es una declaración de poder. Es mirar el vacío con valentía y decirte a ti mismo, prefiero estar solo que siendo invisible. Tu valor no depende de quien te lo reconozca, sino de tu capacidad de no rebajarte para ser aceptado. Recuerda, quien tiene el valor de irse, termina siendo recordado por aquellos que creyeron que nunca lo haría. La psicología humana está llena de paradojas. Queremos lo que no tenemos y descuidamos lo que siempre está ahí. Este fenómeno tiene nombre: adaptación hedónica. Significa que el cerebro se acostumbra rápidamente a cualquier estímulo constante, incluso al cariño, la atención o la compañía. Cuando alguien está siempre disponible, el cerebro deja de considerarlo un privilegio y empieza a asumirlo como una costumbre. Tu presencia pierde rareza y con ello pierde poder. No porque no valgas, sino porque la abundancia continua mata el deseo y la curiosidad. Por eso, cuando desapareces, cuando das un paso atrás, cuando te vuelves silencio, algo cambia en la percepción del otro. De pronto, lo que era cotidiano se vuelve escaso, y lo escaso tiene valor. El cerebro y el vacío. La ausencia activa en el cerebro humano una sensación de pérdida. Esa sensación no es racional, es emocional. El otro comienza a preguntarse, ¿por qué ya no está? ¿Qué pasó? ¿Será que lo perdí? Esa inquietud es natural y es allí donde nace el poder de la ausencia. Cuando dejas un vacío, obligas al otro a sentir el peso de tu valor. Lo que antes pasaba desapercibido ahora se vuelve un recuerdo constante. Tus palabras, tus gestos, tu energía resurgen en la memoria, amplificados por la distancia. Es curioso, pero el silencio hace más ruido en la mente de quien no te valoró que 1000 palabras reclamando atención. Y la ley de la escasez emocional. En psicología existe también la ley de la escasez. Lo que es raro o difícil de conseguir se percibe como más valioso. Funciona con los objetos, pero también con las personas. Cuando estás siempre disponible, inconscientemente transmites el mensaje de que tu tiempo, tu energía y tu atención no tienen costo. Pero cuando te ausentas, cuando eliges priorizarte, cuando ya no respondes a todo ni estás para todos, tu presencia se vuelve selectiva, y lo selectivo tiene poder. Porque quien elige tiene control. En el poder psicológico del silencio. El silencio no solo comunica distancia, comunica fortaleza. A quien no puede manipularse con palabras, se le teme y se le respeta. A quien no busca justificar su ausencia, se le admira. Tu silencio dice, no necesito rogar para ser valorado. Tu distancia dice, mi energía no es gratis. Y tu ausencia grita sin voz, mi presencia tenía un peso que no supiste apreciar. El poder de la ausencia no está en desaparecer para castigar, sino en desaparecer para equilibrar. No se trata de orgullo, sino de autoconocimiento. Es comprender que estar presente sin ser valorado es una forma de autoabandono. Cuando el valor regresa, ¿has notado que muchas personas solo te buscan cuando ya no estás? Eso sucede porque la mente humana necesita el contraste entre presencia y ausencia para valorar. Es el mismo principio que hace que apreciemos la salud cuando enfermamos.
La libertad cuando la perdemos, o la calma cuando llega el caos. Cuando desapareces, el otro puede verte por fin, sin el velo de la costumbre. Te recuerda sin el ruido cotidiano, y ese recuerdo se llena de significado. Tu valor regresa no porque cambies, sino porque la distancia reorganiza la percepción. Y aunque algunos volverán demasiado tarde, eso ya no es tu problema. Porque al desaparecer no solo haces que te valoren más, te valoras tú mismo más. De la ausencia como espejo interior, el tiempo lejos de los demás te muestra lo que realmente eres sin las opiniones externas. El silencio revela tus pensamientos más profundos, tus necesidades reales, tus límites verdaderos. Muchos temen desaparecer porque creen que al hacerlo serán olvidados. Pero la verdad es que solo se olvida lo que nunca tuvo significado. Y si tu ausencia no deja un vacío, no perdiste nada. Solo te liberaste de una ilusión. Ausentarte te permite medir quién te valora por conveniencia y quién te aprecia por esencia. Porque cuando ya no estás disponible, los falsos desaparecen y los verdaderos se quedan buscando la manera de acercarse de nuevo. Ejercicio de poder silencioso. 1. Aplica un retiro emocional de 7 días. No expliques, no te justifiques. Reduce tu contacto con quien sientes que te da por hecho. Observa cómo reaccionan. Los que realmente te valoran lo notarán. 2. En ese tiempo, dedica tu energía a ti mismo. Haz ejercicio, medita, escribe, trabaja en algo que te eleve. La ausencia no es huida, es transformación. 3. Regresa distinto. No con rencor, sino con serenidad. Quien note la diferencia te respetará más. Quien no, te perderá sin drama. Conclusión. El poder de la ausencia funciona porque toca la raíz más profunda del alma humana. La necesidad de valorar lo que puede perder. Cuando desapareces, no estás huyendo del mundo. Estás permitiendo que el mundo te vea desde otra perspectiva y al mismo tiempo estás aprendiendo a verte con más claridad. Recuerda, no hay mayor declaración de poder que no estar disponible para lo que no te hace crecer. Y cuando regresas, si decides hacerlo, lo haces con la frente en alto, no buscando reconocimiento, sino irradiando la paz de quien ya no necesita ser visto para saber cuánto vale. Es el mismo principio que hace que apreciemos la salud cuando enfermamos, la libertad cuando la perdemos, o la calma cuando llega el caos. Cuando desapareces, el otro puede verte por fin sin el velo de la costumbre. Te recuerda sin el ruido cotidiano, y ese recuerdo se llena de significado. Tu valor regresa no porque cambies, sino porque la distancia reorganiza la percepción. Y aunque algunos volverán demasiado tarde, eso ya no es tu problema. Porque al desaparecer no solo haces que te valoren más, te valoras tú mismo más. De la ausencia como espejo interior, el tiempo lejos de los demás te muestra lo que realmente eres sin las opiniones externas. El silencio revela tus pensamientos más profundos, tus necesidades reales, tus límites verdaderos. Muchos temen desaparecer porque creen que al hacerlo serán olvidados. Pero la verdad es que solo se olvida lo que nunca tuvo significado. Y si tu ausencia no deja un vacío, no perdiste nada. Solo te liberaste de una ilusión. Ausentarte te permite medir quién te valora por conveniencia y quién te aprecia por esencia. Porque cuando ya no estás disponible, los falsos desaparecen. Y los verdaderos se quedan buscando la manera de acercarse de nuevo. Ejercicio de poder silencioso. 1. Aplica un retiro emocional de 7 días. No expliques, no te justifiques. Reduce tu contacto con quien sientes que te da por hecho. Observa cómo reaccionan. Los que realmente te valoran lo notarán. 2. En ese tiempo, dedica tu energía a ti mismo. Haz ejercicio, medita, escribe, trabaja en algo que te eleve. La ausencia no es huida, es transformación. 3. Regresa distinto. No con rencor, sino con serenidad. Quien note la diferencia te respetará más. Quien no, te perderá sin drama. Así es conclusión. El poder de la ausencia funciona porque toca la raíz más profunda del alma humana. La necesidad de valorar lo que puede perder. Cuando desapareces, no estás huyendo del mundo. Estás permitiendo que el mundo te vea desde otra perspectiva
y al mismo tiempo estás aprendiendo a verte con más claridad. Recuerda, no hay mayor declaración de poder que no estar disponible para lo que no te hace crecer. Y cuando regresas, si decides hacerlo, lo haces con la frente en alto, no buscando reconocimiento, sino irradiando la paz de quien ya no necesita ser visto para saber cuánto vale. ¿Cómo saber que ya aumentaste de valor? Hay un punto silencioso en la vida donde uno se da cuenta de que ya no encaja donde antes insistía. No porque los demás hayan cambiado, sino porque tú ya no eres el mismo. Ese es el signo más claro de que tu valor ha aumentado, cuando ya no necesitas demostrarlo. Subir de valor no significa volverse arrogante, sino darse cuenta de cuánto se había entregado sin medida. Significa mirar atrás y entender que lo que antes te hacía dudar, ahora apenas te mueve. Ya no corres detrás, ya no ruegas, ya no te explicas tanto. Y no porque te hayas endurecido, sino porque finalmente aprendiste a valorarte. Ahora te mencionaré 7 señales de que has cambiado y que tu valor ya no lo define nadie. 1. Cuando la paz reemplaza la necesidad. Antes querías ser escuchado, entendido, aceptado. Ahora eliges el silencio, la calma y la distancia como señales de fortaleza. Eso es crecimiento invisible. Cuando la paz te resulta más atractiva que tener la razón, cuando prefieres la soledad antes que la compañía vacía, cuando ya no buscas atención sino propósito, es entonces cuando has subido de nivel. Ya no necesitas demostrar quién eres porque tú ya lo sabes. Esa seguridad callada vale más que cualquier aprobación externa. Es el tipo de valor que no se compra, ni se mide en aplausos, ni se mendiga con palabras. Simplemente se siente. 2. Cuando ya no reaccionas como antes, el cambio no se nota el día que decides hacerlo, sino el día que ya no respondes igual. Cuando algo que antes te hería ahora solo te da risa o te resulta indiferente. Ahí hay madurez. Cuando alguien intenta provocarte y tú eliges el silencio, eso es evolución. Cuando te das cuenta de que no todo merece tu energía, eso es aumento de valor. Porque el verdadero poder no está en controlar a los demás, sino en controlarte a ti mismo. Y cuando lo haces, te vuelves imperturbable. Ya no mendigas amor, no compites por atención, no luchas por demostrar. Simplemente eres, y eso basta. 3. Cuando tu energía se vuelve selectiva. Uno de los mayores signos de cambio es cuando te vuelves más selectivo, con lo que permites entrar en tu vida. Dejas de hablar con cualquiera, de contar todo, de entregar tu tiempo a quien no lo merece. Empiezas a cuidar tu energía como si fuera oro, porque ya sabes cuánto cuesta recuperarla. El que ha aumentado su valor no busca llenar su agenda, busca llenar su alma. Ya no aceptas lo que te resta, y aunque al principio eso te haga sentir solo, pronto descubres algo liberador. La soledad elegida vale más que la compañía forzada. 4. Cuando la validación externa deja de importar. Antes, tu autoestima dependía de cómo te veían los demás. Si te elogiaban, te sentías valioso. Si te ignoraban, te hundías. Pero llega un momento, tras mucha introspección, dolor y silencio, en el que te das cuenta de que nadie puede darte un valor que tú no te das. Ya no publicas para ser visto. Ya no hablas para convencer. Ya no te vistes, actúas ni piensas para agradar.